La actual reforma petrolera que ha presentado el Ejecutivo al Legislativo pareciera apoyarse en un diagnóstico que pretende ser objetivo y técnico, nada más distante de lo real. El argumento de que el Estado debe de canalizar recursos para combatir la pobreza y orientarla a la inversión social fue el mismo argumento que esgrimió Salinas para privatizar la economía estatal sin resultados positivos. La idea de concesionar a privados la refinación, el transporte, comercialización y almacenamiento del petróleo y sus derivados es una decisión política. Como decía Bartlett, es una decisión de poder que se apoya en una concepción ideológica que ha privatizado la riqueza pública y ha socializado las pérdidas privadas. Todo ello a costa del bienestar de la mayoría de la población. Ello podría significar profundizar un modelo de crecimiento que ha dado muestra ya de estar agotado, de haber entrado en crisis sin haber producido ninguno de los beneficios que sus ideólogos plantearon. Las formas de financiamiento de Pemex pueden ser muchísimas y el financiamiento de la política social también puede tener otras fuentes, pero la actual iniciativa no garantiza ni mayor riqueza para el gobierno ni para el país. Por el contrario, como ya se expuso en la mesa anterior, resta recursos a la economía nacional y transforma en ganancias privadas lo que con tanto esfuerzo se ha construido a lo largo de varias generaciones. Crea un futuro más incierto y menos autónomo, es decir, hacia la economía más vulnerable de los vaivenes de la economía internacional y de los intereses de los inversionistas extranjeros. No es necesario privatizar ni concesionar para mejorar la situación de Pemex y de la economía nacional. Lo que hace falta es una reorientación de los recursos y del modelo de crecimiento actual. Decía un historiador, Pierre Vilar, que el estudio del pasado nos permite tener una mejor comprensión del presente. Al interrogarnos sobre la relación entre industria y petróleo, la historia nos deja muchas lecciones. En esta relación podemos destacar varios momentos de definición y de redefinición que han marcado los virajes en la política económica y que han sido momentos decisivos. Uno de ellos, sin lugar a dudas, es el cardenismo. Momento constitutivo refundante de la nación, reorientó la política económica para convertir el país de un país primario exportador vinculado a los intereses externos, como se dio durante el porfiriato, hacia un modelo de crecimiento orientado a la economía nacional, fortaleciendo el nacionalismo económico y fortaleciendo el bienestar de la población. No es una reforma, no es solo la reforma petrolera, es el conjunto de reformas que se realizan en ese momento que permiten esta reorientación del modelo de crecimiento. Me parece que en ese sentido, en un contrapunto, pareciera que simbólicamente hoy este debate sobre el petróleo nos está replanteando simbólicamente cómo es necesaria la reorientación del modelo económico en su conjunto. En ese momento, la distribución de la tierra, el que se entregara el 50% de la tierra cultivable a los campesinos, el que se indujera una reforma agraria integral, el que se le diera derecho a los trabajadores, se elevara el ingreso de los trabajadores, se crearan las empresas paraestatales, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, y que se modificaran los roles y funciones del Estado, permitieron realmente crear las bases para que la población pudiera elevar sus niveles de vida, consumir lo que podía producir la industria nacional. Sin esta ampliación del mercado interno, hubiese sido impensable realizar el proyecto de industrialización que se vuelve dominante en el país a partir de 1940. Es solo con este conjunto de reformas, con la perspectiva que tuvo Cárdenas de mediano plazo, el haberse convertido en un estadista por poder leer las demandas populares, y en ese sentido coincido plenamente con Lorenzo Meyer cuando decía que hubo la fusión entre lo que eran las demandas populares y lo que Cárdenas pudo retomar de ellas,
En lo que no estoy tan convencida es en lo que él planteaba respecto de que no era pensable la nacionalización del petróleo o que no había penetrado en los sectores populares. Ya el movimiento obrero, cuando rompe con Morones desde 1929, pero muy claramente en 1932, Lombardo, en un discurso que dicta en el Teatro Olimpia, marca que el camino debe de estar a la izquierda, que deben de satisfacerse las demandas populares que han quedado pendientes desde la Revolución, y entonces empieza a aglutinar el movimiento obrero de manera independiente y de manera muy propositiva, y crea toda una serie de demandas de nacionalización. En el nuevo programa de la CROM depurada ya viene toda una serie de demandas de nacionalización del transporte, de la energía eléctrica, del petróleo y de una serie de actividades que se consideran estratégicas. En este sentido, me parece que lo que estaba planteado ya en la constituyente toma cuerpo durante el cardenismo, y estas actividades que se consideran estratégicas y potenciadoras del desarrollo nacional empiezan a cumplir realmente su papel. Es también el momento en el que la banca de desarrollo, con recursos estatales, empieza a financiar el desarrollo de la industria nacional. Sería pues entonces inconcebible pensar todo este despliegue de la industrialización si no hubiese sido con estas reformas cardenistas y sin haberle dado cuerpo con una política económica que se fundamentó en el nacionalismo económico, que logró articular bienestar de la población, expansión de la riqueza nacional y una actitud antifascista y antiimperialista. Esos son los fundamentos, me parece, de este nacionalismo económico que se van a mantener durante buena parte del siglo XX. Hay un momento de redefinición hacia 1954-58 en el que la industria mexicana necesitaba renovarse casi toda tecnológicamente, porque se estaba expandiendo un nuevo paradigma industrial tecnológico basado en la producción en masa. Este paradigma, que se conoce como paradigma fordista, que era producción en masa y consumo en masa, exigía prácticamente la renovación de la industria nacional. En ese momento, Antonio Ortiz Mena, propone un proyecto de desarrollo nacional que se va a conocer después como el desarrollo estabilizador, y en ese momento se plantea que el país no tiene los recursos necesarios para llevar a cabo esta nueva etapa de industrialización, para profundizar la industria hacia la producción de bienes durables, a la industria automotriz y a los productos agroindustriales. Es entonces cuando se reglamentan las inversiones extranjeras directas y se empieza a profundizar la industrialización del país, en buena parte con base a estas inversiones extranjeras directas, que van a funcionar sobre todo a través de las filiales de empresas transnacionales, porque ya se expusieron de manera brillante en la mesa anterior. No hace sino más que culminar este proyecto privatizador de las ganancias y de la riqueza nacional y socializador de las pérdidas, y nos lleva a una reflexión sobre la necesidad de reorientar esta vía de crecimiento, y quizá las movilizaciones que estén surgiendo a partir de este descontento que se está canalizando por este atentado contra la nación puedan empezar a mover las conciencias para la exigencia de una reorientación más en profundidad del modelo de crecimiento en su conjunto, para ir orientándose hacia un modelo que tienda a ser más equitativo, más incluyente, y que pueda incorporar a la población en conjunto con mejores niveles de vida. Ello obviamente implica tener el petróleo como una palanca de desarrollo. Es esta una de las ramas donde se puede llevar a cabo innovación científico-técnica, donde hay capital acumulado en términos de conocimiento y capital humano preparado para que en muy poco tiempo pueda actualizar sus conocimientos y pueda desarrollar esta innovación de tal manera que pueda ser uno de los nichos de crecimiento en México. Muchas gracias.